Muy bien, esta mañana vamos a hablar un poquito sobre algunas contradicciones de Sansón. Vamos a hablar del personaje quién es Sansón. Algunos lo identificarán por su fuerza, porque era un hombre fuerte, pero vamos a ir leyendo algunas cosas. Hay 3 capítulos que hablan sobre él. No lo voy a leer todo, pero voy a repasar un poquito para que vayan identificando las situaciones que quiero presentarles en esta mañana. Y dice el nacimiento de Sansón: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detenga, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofréceselo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel ángel fuese ángel de Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en todos los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí delante de nosotros está la Escritura que vamos a tratar en el día de hoy. Rogamos, Señor, de que tú nos guíes en lo que estamos haciendo, en lo que estamos hablando, y que sea de edificación para nosotros. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, después de este suceso que les acabo de leer, que es un poco largo, hay 2 capítulos más donde habla sobre lo que hizo él, y es a lo que yo me quiero referir. Era un hombre dedicado al Señor. Nazareo estaba dedicado, consagrado al trabajo del Señor, a las cosas del Señor. Entonces se le prohibía a él tomar algunos alimentos y beber algunas bebidas porque él era consagrado al Señor. Y aquí Sansón no es solo una figura bíblica con valor histórico, sino que es una metáfora de lo que puede pasar y que puede correr un cristiano y la iglesia cuando confía en sus dones y se hace amigo del mundo. De las contradicciones que vamos a ver y del fracaso, de la liviandad y la sensualidad, podemos extraer varias valiosas lecciones para nosotros. Y vamos a tener la Biblia abierta en estos capítulos para entender lo que quiere decir esto. Nuestra meditación en esta mañana se va a enfocar en lo que él está haciendo. Primeramente decirle que él fue el juez de Israel durante 20 años. No había en aquel tiempo reyes, sino que había jueces. Se levantaba un juez, luego venía otro juez, y así sucesivamente. Estamos en el libro de los jueces, donde usted puede entenderlo, puede leerlo y entender que Dios a uno tomaba luego a otro, y así sucesivamente. Vamos a obtener de esta palabra algunas enseñanzas útiles para nosotros. En estos 3 capítulos está resumida la vida de Sansón, pero hay algunas objeciones, contradicciones de si él estaba entregado y consagrado para la obra, ¿qué pasó con él? ¿Qué sucesos nosotros podemos entender? Y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Y la historia es que al final hubo un suceso ahí, que al final fueron al casamiento, a la boda, se hizo todo. Recuerden cómo era la costumbre: los padres iban a hablar con los padres de ella o de él, y así sucesivamente se arreglaba el matrimonio. Sucedió ese matrimonio, pero no se consumó, y hay que recordar algo: nosotros entendemos por la palabra de Dios que los hijos del Señor, los hijos del pueblo de Israel, no podían casarse con mujeres extranjeras, pero Sansón la tenía clarita. Él quería a esa mujer y no le importaba lo que Dios dijera. Recuerdo otra vez lo que dije: está consagrado a Dios. ¿Cómo pues entonces él estaba pensando en una mujer, por más bella que sea, en una mujer extranjera? La Biblia nos enseña que no hagamos yugo desigual con los infieles para que nosotros podamos continuar en la vida cristiana y poder llevar adelante nuestra vida cristiana obedeciendo al Señor. Vamos a ver aquí a un hombre carismático que nació en un hogar piadoso, ¿sí? Una de las primeras cosas que el ángel de Dios le dijo a la madre es que el niño habría de nacer varón apartado para Dios, lo que se conoce en las Escrituras como un nazareo. Él no debería beber nunca ni vino ni sidra, ni debía comer ninguna cosa inmunda, y de tal manera que desde antes de su nacimiento ya se sabía qué clase de persona debía ser Sansón: un hombre consagrado para Dios. Dice que la mujer dio finalmente al niño y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Hemos visto en estos, está escrito, los que leyeron, los que saben la historia, saben que él hizo varias liberaciones
varios ataques a los filisteos, que eran los que dominaban en aquel momento la tierra de Israel. Pero Sansón era un hombre fuerte, que destruía, que mataba, que nadie podía con él, su fuerza era superior a la de todo ser humano. Pero dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Muchas veces en la vida de Sansón encontramos que en los momentos difíciles él invocaba al Señor y el Señor hacía descender su espíritu sobre él y le socorría gloriosamente. Y aquí encontramos un hombre poderoso en fuerza, un hombre que era capaz de matar un león, como lo ves acá en el capítulo 14, como mata quizás un animal pequeño. Era capaz con la quijada de un animal matar a 1000 hombres, como sucedió también en ese pasaje. Era capaz de tomar las puertas de la ciudad al hombro y caminar 70 kilómetros para llevarse la puerta encima, porque le habían cerrado la puerta para agarrarlo, pero no pudieron porque Sansón era fuerte. Sansón empezó a confiar en su fuerza, en sus dones, en sus talentos, en su sabiduría humana, y está dejando de costado al Señor. En las situaciones, que en 14 y 15 lo vemos, él estuvo con 3 mujeres paganas, y esas 3 mujeres destruyeron su vida. Una por una cosa, la otra por otra cosa, y la tercera, Dalila, logró destruir a ese hombre de Dios. Él era un hombre muy dotado, y aunque él lo amarraran con cuerdas, con mimbre verde, como dice ahí, en cierta ocasión lo hicieron, él hacía un pequeño esfuerzo y lo rompía. Ninguna cosa podía menguar su poder, aunque tenía un don de Dios. Sansón era un hombre carismático. Carisma significa un don. Era un hombre que nació con esa bienaventuranza, con esa fuerza. Fue elegido por Dios para liberar a su pueblo. Él no fue un tipo que se preparó, físico-culturista, que hizo gimnasia para tener fuerza. Él ya nació con lo que Dios le había dado. Esa fuerza superior a cualquier ser humano. Estaba dotado por Dios para ser un hombre fuerte. Y eso es lo que ocurre cuando Dios nos da dones. No son nuestros, no son talentos nuestros, no son talentos que Dios nos dio a nosotros, son talentos que talentos que nosotros tenemos, no, talentos que Dios nos da. Cosas superiores, cosas que nosotros no las entendemos. Cosas que nosotros no tenemos por qué entenderlo si es que el Señor nos da esos dones. Y a algunos le da uno y a otros otro, como dice la palabra del Señor, y todos por el bien común. El Señor nos da gratuitamente a quien Él quiere, y Él no mira la clase de persona que uno es para darle esos dones. Él lo hace porque Dios quiere, porque Él es bueno, porque a Él le parece bien. A Él le pareció bien darnos a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y aquellos que lo aceptamos somos hijos de Dios. El mayor don que hemos recibido es el Señor. Y nosotros somos más bienaventurados que Sansón. Tenemos más fuerza que Él. Tenemos un poder glorioso en el Señor Jesucristo. Un mal administrador de los dones, Sansón, sin embargo, no fue un buen administrador de lo que Dios le había dado en toda su vida. Vemos a él un hombre muy caprichoso, un hombre solitario, un hombre sensual, un hombre que hacía mal uso del don que Dios le dio. Se burlaba de sus enemigos, usaba su fuerza para bien y también para el mal. Era un hombre que consultaba al Señor acerca de cómo hacer un buen uso de sus dones que Dios le dio, de tal manera que muchas veces se equivocó. Y lamentablemente, como en el versículo capítulo 14 dice que fue a buscar una mujer extranjera a los filisteos, que eran sus enemigos, eran paganos, eran enemigos de Dios. Bueno, la historia terminó mal ahí. No les voy a contar la historia, si quieren leerla después. Después otra vez estuvo buscando otra mujer y también le fue mal.
Y la tercera, Dalila, también le fue mal. Él fue un hombre caminando, un hombre de Dios, por un camino torcido, bastante equivocado. Y muchas veces le vemos cometer errores, pecados, pero como era un hombre talentoso de parte de Dios, él seguía venciendo. ¿En quién se apoyaba él? En su fuerza, en su don, en su talento. Pero no era lo que Dios quería que él hiciera. Si él libertaba al pueblo, si él liberaba de aquellos filisteos, era por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Pero lamentablemente él se equivocó. Desde allí hasta acá en la historia ha habido siempre muchos Sansones. Siempre ha habido hombres como el hombre de Dios, me refiero, que han tenido mucha fuerza, capacidad para deslumbrar. Sin embargo, a la hora de administrar los recursos que Dios nos da, no han sido muy sabios. Tenemos que tener dependencia de Dios 100%. Y si es más 100%, mejor. No dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra sabiduría, no dependemos de nuestro carisma, dependemos de Dios. Por lo tanto, veremos que Sansón no es solo una figura histórica, es una figura representativa, y tal vez nosotros conozcamos a algunos de ellos hoy, y tal vez nosotros mismos estamos pensando permanentemente que estamos en peligro como lo estaba él. Nuestra vida personal, Dios la está mirando. Lo que nosotros somos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, Dios nos está mirando. Esta palabra no saca la culpa a nadie, no libera a nadie, porque nosotros tenemos que mirar atentamente el camino de este hombre y obtener lecciones que Él quiere darnos. No equivocarnos, porque somos seres humanos. Estamos sujetos al dador de los dones. Y los dones los tenemos que utilizar para bien del Señor. Si Sansón tenía esos dones maravillosos y esa fuerza increíble, no era de su propia voluntad, sino que antes de nacer Dios ya lo había elegido. Era porque Dios lo quería. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Es porque Dios nos elige. Una de las cosas que llama la atención al observar la vida de él es que muchas veces hizo uso de su don, pero nunca le vemos preguntarle al Señor, del dador de ese don, acerca de cómo debía usar ese don. Él actuaba impulsivamente. La historia del capítulo 14, cuando él tiene el casamiento, sucedió algo que él dio una adivinanza. Al final la mujer insistió tanto para que él le dijera el resultado de la adivinanza, que él le contó a ella lo que era la adivinanza. El resultado fue que los hombres le adivinaron la adivinanza, le dieron el resultado, y él tuvo que matar a 1000 personas para entregarle la ropa que le había prometido en aquel día. Y nunca estuvo con esa mujer, porque se fue, se enojó. Y cuando volvió, el suegro le había dado la mujer a otro hombre. Y él se enojó muchísimo. Dice que ató una zorra con otra y le prendió fuego en la cola, y fueron por todos los sembrados y quemaron todos los sembrados de los filisteos, y le hizo una crisis económica en ese momento. ¿Por qué no le preguntó a Dios si estaba bien que él se juntara con una mujer extranjera? Seguramente Dios le iba a decir que no. ¿Por qué no le preguntó al Señor si estaba bien que fuera la otra mujer? Seguramente Dios le iba a decir que no. Y sabe, muchas veces tomamos decisiones personales que sabemos que no está dentro de la voluntad de Dios, pero lo hacemos igual porque lo queremos y no sale bien. Y no salió bien lo que hizo Sansón. Y terminó mal. El final de Sansón fue muy triste, porque él estaba seducido por una mujer ramera que iba siempre a la casa de ella, y ella le decía: ¿dónde está tu fuerza? ¿En qué consiste tu fuerza? Y él le decía mentira,
y ella había arreglado con los filisteos para entregárselo por dinero. Al final de todas las adivinanzas, él le declaró que si le cortaban el pelo, su fuerza se iba a desaparecer. Y Dalila le dijo a los filisteos, lo hicieron, y cuando él se levantó, le hicieron él quiso liberarse nuevamente y no pudo. ¿Y qué terminaban haciendo los filisteos? Sacándole los ojos. En este caso los ojos habían sido la causa de su pecado, porque él había visto mujeres por sus ojos y las había intentado tener, y lamentablemente él perdió el nazareo o la consagración por culpa de su pecado. Un hombre que tenía todo para ganar, pero lamentablemente entregó su capacidad carnal para abandonar lo que Dios le había dado. Cuando Dios nos da las cosas tenemos que tener mucho cuidado. Era un hombre muy tentado, fue seducido una y otra vez por los deseos de la carne. Podríamos decir, era un hombre carnal. El deseo de los ojos le entró de tal manera que él se olvidó de quién era. Los que estamos en el camino del Señor tenemos que tener nuestros ojos bien fijos en Él y sin salir del camino del Señor. Esto es lo que el Señor quiere para mí. Esto es lo que el Señor quiere para ti. El primer problema en la vida de Sansón: encuentra a una mujer, la ve, le agrada, le pide a sus padres que vayan a hacer los trámites correspondientes. Él miró a una mujer de un pueblo enemigo, se enamoró de ella como si dijéramos una mujer del mundo, pagana, lejos de la voluntad de Dios. A una mujer incrédula. Y los padres mismos le reclamaron, pero Sansón, hay mujeres acá en el pueblo nuestro, ¿por qué vas a ir a buscar una mujer incircuncisa, una mujer del pueblo, perdón, incircunciso? Los padres le llamaron la atención y ellos tenían una razón poderosa para detener estas decisiones alocadas y reflexivas de su hijo. Si Sansón hubiese sido sabio, le respondía a su padre: tómame por mujer a una de acá, de Israel. Pero él, caprichoso, dijo: no, tómame a esa por mujer, porque ella me agrada. Y fue su ruina. Esa fue su respuesta. No dijo: Dios la escogió para mí. No dijo: Dios me va a dar esa mujer por esposa. Simplemente dijo: ella me agrada. Y los padres vieron que no podían hacer nada. Y hicieron los trámites correspondientes. Estamos viendo la contradicción de un hombre que era fiel al Señor, entregado al Señor, consagrado al Señor, pero tenía una debilidad muy grande en la carne. Cada uno de nosotros tiene que tener muy claro que podemos ser débiles en la carne. No es que podríamos, autorizados por Dios, sino que podríamos caer, pero tenemos a Dios para mantenernos firmes, para no caer. En este momento comienza un descenso de la vida de este hombre. Como si fuera un rascacielos que se iba cayendo de a poquito, ¿no? Cayó en las manos de esta mujer, luego en las manos de otra mujer, luego en las manos de otra mujer, todas paganas, lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué hacía él en Filistea? Allí con Dalila, en Gaza. Hoy está muy anunciado Gaza, ¿no? Pues ahí en el lugar donde estaban los filisteos es hoy en día la guerra donde está Israel contra los palestinos, en ese mismo lugar. ¿Qué tenía que ver él andando por ahí, por ese lugar? ¿Por qué no se privó de ir a esos lugares? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta: no vayas a ningún lugar donde te puede dañar tu espíritu. Mejor di no, porque soy un hombre, soy una mujer, puedo caer en tentación. Mejor en ese lugar no voy a ir. Fueron tantas las complicaciones que tuvo con esta mujer con la cual quiso casarse. Se vio enredado en el enigma que yo recién les contaba. Pero él tuvo que cumplir una palabra, y para cumplir la palabra tuvo que matar
a muchos hombres para cumplirla. La historia es larga, no voy a entrar en detalles, ustedes pueden leerlo allí en su casa. Hay 3 capítulos para leer. Una vida de una promesa de un hombre para Dios. Y lamentablemente cayó en la tentación y destruyó su vida. Y también la libertad que tenían los israelitas porque tenían a él para defender. Estamos en las manos de Dios y estamos en las manos también posiblemente del enemigo que puede susurrar a nuestros oídos cosas por las cuales pueden dañarnos. Y hay que estar atentos. No hay que darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. En este tiempo en que nosotros vimos la historia de Sansón, es una historia fascinante, pero una historia que termina triste. No dice un final feliz, fueron felices para siempre. Porque si tú conoces el capítulo 15 al final, te vas a dar cuenta de que él estaba sin sus ojos y el trabajo que le habían puesto los filisteos es que él tenía que dar vuelta en un molino para triturar el trigo, cosas por las cuales lo hacían los animales, pero lo habían puesto a él para hacerlo. O sea, la humillación de ser el libertador de Israel terminó siendo un animal dando vuelta al molino. Y cuando hubo la fiesta grande para festejar los filisteos su victoria, dice que estaban en un lugar donde había 2 columnas, que todo el edificio se apoyaba en esas 2 columnas. Y llamaron a Sansón para burlarse de él. Y el joven que lo traía, Sansón le dijo: ponme en las 2 columnas centrales del edificio. Y ahí oró a Dios, abrazó las 2 columnas y le pidió a Dios por última vez que le diera la fuerza suficiente para destruir ese edificio, y cayeron y murió mucha gente. Dice que murieron más de lo que él había matado en toda su vida. Murió él también. ¿Por qué terminó triste la historia de él? ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida hubo un punto X donde cayó y no se arrepintió, sino que continuó en ese mismo camino. Él mismo se había burlado de la gente cuando había matado a hombres y hombres y hombres, y había hecho una canción y había puesto en esa canción, que la pueden leer ahí, 500 en un montón, 500 en otro montón. Así era que él había matado, con una quijada de animal había matado a 1000 hombres. Qué historia triste, ¿no? Lamentablemente tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en todos los sentidos de la palabra, cuando nosotros estamos en este mundo. Hay cosas que quizás nosotros ocultamos a los ojos de los demás, pero a los ojos de Dios no lo vamos a ocultar. No vivas una doble vida, porque si vives una doble vida, Dios la va a descubrir tarde o temprano. Todo va a traer a la luz. Entonces nuestra vida tiene que ser limpia delante del Señor. Dice, manos limpias que tengamos. El único objetivo de esa tercera mujer, Dalila, fue obtener el secreto para ganar dinero. No amaba a ese hombre. Y Sansón se dejó seducir por la mujer. La seducción, en todo sentido de la palabra, puede ser sexual, económica o de poder o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado, si no es la voluntad de Dios ponerte en un lugar superior. Allí está toda la historia, que no es conveniente leerla toda, pero cuando a él le sacaron los ojos, él tenía una posibilidad. La posibilidad era que le creciera el pelo y la otra posibilidad de que tuviera comunión con Dios.
En ese tiempo podría decir, lo que he perdido todo. Me he sacrificado en vano. Dios me eligió para ser nazareo y para poder tener la fuerza que tengo. Pero he perdido todo por la tentación sexual. Los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tenemos que separarnos del mundo. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros con el mundo tampoco. Tenemos que vivir una vida apartada para el Señor. Y esta es la fuente de mayor dificultad para un hombre que quiere caminar en rectitud. Le vienen las tentaciones, las piedras, los tropiezos, para que pueda caer. Pero por la gracia del Señor nosotros tenemos que tener cuidado. Esta mujer podía tener un rostro angelical, un corazón aparentemente tierno, pero era un corazón diabólico. Quería destruirlo. Y lo logró. Primer error de él, mirar a una mujer extranjera, de un pueblo extranjero. Segundo error, quererla a toda costa y no importa las consecuencias. No evaluó lo que estaba en juego. Si él hubiese evaluado y hubiese puesto en la balanza lo que estoy queriendo y lo que Dios quiere, seguramente iba a tomar otro camino. Pero él no lo hizo. Arremetió contra sus deseos carnales. Quiero a esa mujer. Y bueno, así le fue. Lo que había comenzado como el enamoramiento de una mujer que le había agradado, provoca el final de un hombre de Dios, su caída, su vergüenza, su ceguera, su esclavitud, su humillación y su muerte. Y termina mal la historia de él. Él habría mantenido abstenerse, como dice la Biblia, del vino y sidra y de los alimentos paganos en estos compromisos que contrajo con ellos. ¿Qué juego más peligroso, el más sucio? Estaba jugando con el enemigo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro enemigo que quiere destruir nuestras almas. Hombres y mujeres, estamos en las manos del enemigo. Él está tratando de destruirnos. Dice en Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Y estas dos preguntas son importantes. Es bueno que nos las hagan. Tal vez hay alguno que dice, déjeme, yo soy fuerte, yo no voy a caer. Ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno es tan fuerte como para decir que la tentación no nos va a provocar nada, que somos tan fuertes que vamos a lograrlo. Como dije al principio, si usted sabe que ese lugar es malo, no vaya. Si usted sabe que esa amistad le perjudica, no la tenga. Y todo va en base al balance que nosotros hagamos de nuestra vida y pongamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? La caída de Sansón nos muestra que tanto puede ir al cántaro del agua que al final se rompa. La mujer de Timná fue tan insistente que él cayó. Dalila fue tan insistente que al final dice que el corazón de Sansón se doblegó, se enterneció y se entristeció y le dijo, mi fuerza es del pelo que tengo. Y ella se lo confesó a los filisteos por plata. ¿Sabe una cosa? Ella no tenía temor de Dios. Me hace acordar a Saúl. Saúl comenzó con una juventud preciosa, escondiéndose porque él no quería ser rey de Israel. Dios lo eligió, comenzó con humildad, terminó matándose. Lejos de Dios y el Espíritu de Dios. Es importante cómo comenzamos, pero es importante llegar al final. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, al que venciere, yo le daré la corona. Al final, el transcurso del comienzo de la vida cristiana hasta el final es muy importante.
Podemos decir que cuando nos casamos prometimos muchas cosas. Yo ya llevo 47 años con mi esposa. De aquel día no me olvido. Pero para mantener 47 años de matrimonio pasaron muchas cosas. Elecciones, decisiones, comportamientos que nosotros tuvimos que enfrentar para mantener algo. Es importante el comienzo, pero es importante el final también. ¿Qué pasa en ese transcurso? En la vida cristiana pasa lo mismo. Si tú viniste a Cristo como un niño, como un joven o como un adulto y tienes que cambiar comportamientos que Dios te pide, tienes que llegar al final con la victoria en Cristo. Sansón no lo hizo. Él no dejó que Dios obrara en su vida. Dios le dio toda la capacidad como a ningún hombre le dio la capacidad que le dio a Sansón. Y él la menospreció. Esaú fue otro que menospreció su primogenitura y se la cambió por un plato de lentejas a su hermano. Y ahí perdió las bendiciones. Hermano, no pierdas tus bendiciones por causa de la tentación o la debilidad carnal. Aquí ya Sansón no pensaba más nada. Su pensamiento cuando entregó el secreto a las mujeres, principalmente a Dalila, que fue la última, entregó la consagración. Le entregó en sus manos el secreto divino. No pase navaja sobre su cabeza, le dijo el ángel a su madre, porque él va a ser nazareo, entregado, consagrado para mí. No fue un momento de debilidad. Él ya lo venía practicando hace rato. Y tengamos cuidado con nuestro comportamiento en ese aspecto. Fue una seguidilla de momentos. Fue un camino que tomó tempranamente. Lo vemos del capítulo 14 como lo vemos en el capítulo 15. No fue un día para el otro que él decidió traicionar al Señor, sino que fue una seguidilla de movimientos que no dejó de frenar y decir, no, por este camino Dios no quiere que yo vaya. Un camino torcido que lo llevó al fracaso. Sansón se debilitó constantemente espiritualmente. Poco a poco le fue entregando las armas al diablo y se fue entregando él mismo. Si él nos presenta una forma repentina diciendo yo soy Satanás, yo te voy a hacer caer, difícilmente lo va a lograr, pero Satanás no te avisa nada. Es una trampa que tiene para nosotros. Y esa trampa lo va haciendo de a poco, lo va escalonando. Una vez una cosa, otra vez otra cosa y así sucesivamente. Y no estoy hablando solamente de la parte sexual, estoy hablando de todo nuestro comportamiento como creyentes. Él actúa de forma que nosotros no nos damos cuenta, porque dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. El diablo es más astuto que nosotros, más precavido que nosotros. Nosotros parecería que no vemos el peligro y nos entregamos como se entregó Sansón. Así, poco a poco, Sansón fue cayendo de su nivel espiritual y fue entregándose al placer y luego terminó en una triste historia. El final de Sansón fue triste. ¿Qué hubiesen pensado sus padres si vivían? No sé si vivían o no. Dice que su familia luego fue a recoger el cuerpo cuando él murió. Un hombre que perdió el temor de Dios se ha llenado de autocomplacencia. Fue a buscar placer a los pueblos paganos. ¿Qué busca la satisfacción de nuestros propios deseos? ¿Qué es lo que deseamos nosotros personalmente? Nuestros deseos tienen que ser entregados a la mente de Cristo. ¿Cuál es tu deseo personal? ¿Estás usando la parte espiritual o la parte carnal?
¿Cuál es lo que tú estás viviendo? El que confía en su fuerza, pero no confía en Dios. Confía en su capacidad para resistir al final, pero no confía en Dios. También Sansón nos muestra esa figura, la que es la historia que nosotros podemos ejemplarizar hoy. Confió en él, confió en su fuerza, pero un día sus fuerzas fallaron. Estaba escrito, como dice Ángel, ¿no? Está en la página, la tapa del libro. ¿Qué es la tapa del libro? Si tú no confías en el Señor, si tú no entregas tu vida al Señor, si tú no eres humilde delante del Señor, la tapa del libro te dice que va a haber una caída en ese aspecto. La iglesia que debía haberse guardado para Dios, como este varón llamado a ser nazareo, se deja seducir por ojos hermosos o por la mirada provocativa, por la amistad del mundo. La amistad del mundo no tiene nada que ver conmigo ni contigo. Si tienes amigos del mundo, es al revés. Tú tienes que traerlo a Cristo, no ellos llevarte a ti. Tienes que ser tú el que puedes hablarle del Señor, no esperar que ellos te lleven fuera. Los filisteos no fueron compasivos con él. Le echaron mano, le sacaron los ojos habían sido la causa de su caída. Por los ojos entró la figura de una mujer hermosa, y allí donde estuvo el origen de su pecado, también estuvo su castigo. ¿De qué servían los ojos ya a Sansón? En Apocalipsis dice, el juicio contra la gran ramera, las figuras son opuestas, pero son semejantes también. Aquí hay un hombre que está esclavizado, al que le sacan los ojos y que es juzgado por Dios. Allá es una mujer que se sienta como reina, que ha tenido fornicación con los reyes de la tierra y con el mundo. Este sacarle los ojos a Sansón es similar a aquella vergüenza que vendrá sobre la tierra. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué lado estamos. Qué fácil es pasarse de un lado al otro, ¿no es cierto? El que alguna vez se codió con los grandes, con los privilegiados, que tuvo acceso a los sitios de honor, luego cayó en vergüenza y fue muerto por su misma fuerza. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado, y al revés también, el que se exalta será humillado. Había un pasaje que decía que si tus ojos son ocasión de caer, córtalo, ¿no? Si tus manos son ocasión de caer, córtalo. ¿Qué significaba? ¿Que nos vamos a amputar? No, sino que eso es causa de que nosotros muchas veces pecamos por causa de nuestra carnalidad, de nuestra manera lujuriosa de hacer las cosas. La misma ciudad cuyas puertas se habían echado al hombro y se las había llevado, esa misma ciudad fue su cárcel y allí murió, en ese mismo lugar donde no quería. Al principio pudo liberarse tomando las puertas y llevándola a kilómetros de distancia, pero la tercera vez ya no pudo y terminó muerto. Hay mujeres filisteas que caminan por las calles que aparecen muy seductoras. Los varones tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y viceversa. Ninguno está exento de nada. Todos tenemos que tener cuidado. Siempre decía mi padre en su mensaje, de la persona que más tengo miedo es de mí mismo. Y es verdad, hay que tener cuidado. Porque cualquiera puede ser tentado. Y muchos siervos del Señor cayeron en eso. Las mujeres para tentar, los varones para destruir. Unos ponen la trampa, los otros dan el golpe de muerte. Y Dalila lo atrapó y los filisteos le cortaron la consagración del nazareo y le cortaron el pelo. El mundo y el diablo aliados contra los creyentes, contra la iglesia. Dice luego le ataron con cadenas y esas cadenas no las pudo destruir por más fuerza que tenía, porque ya se le habían ido esa fuerza. Cadenas que no pudieron ser cortadas. ¿Cómo habrá clamado Sansón a Dios para luego
forcejear y tratar de liberarse, pero no pudo. El pecado hace eso, nos ata con cadenas que no las vamos a poder quebrantar si caemos en la garra del enemigo. ¿Sabe lo que hace Sansón en la cárcel? No estaba sentado esperando, estaba girando en un molino. La vergüenza, la humillación de un hombre que había sido líder con su gran fortaleza, estaba haciendo el trabajo de los burros, de los asnos. La vida es un ir y venir, y en esto nos recuerda a Israel en el desierto. Israel vagó 40 años, ¿para qué? ¿Cuál era su horizonte? ¿Cuál era su norte? Israel daba vueltas en el desierto y la única meta que tenía era la muerte. Dios los tenía ahí, para que murieran allí, y allí fue su exterminio. ¿Puede imaginarse lo que es esto? Cuando sobre un hombre hay una sentencia de muerte y él sabe que sus días y sus noches significan una espera para la muerte. ¿Qué importa que el sol salga hermoso si Sansón ya no lo podía ver? Qué cuidado que tenemos que tener los siervos, los hijos de Dios, todos. Ninguno está exento de nada. En ese momento, él sufrió la humillación del pueblo, sufrió la humillación de la gente y murió por su propio pecado. Hermano, esta triste historia, linda al principio, triste al final, nos trae esta enseñanza, que tengamos cuidado con nuestras acciones y con nuestros pensamientos, porque nos pueden hacer caer, y esa caída puede ser final de toda nuestra historia. ¿Que Dios es misericordioso? Lo es. ¿Que Dios es bondadoso? Lo es. Pero no juguemos con el Señor. El apóstol Pablo dice, porque la gracia de Dios está en nosotros, no pecaremos voluntariamente, ¿no? No porque la gracia está vigente, nosotros vamos a actuar en contra de Dios. Sí, Dios tiene su gracia, su perdón, su misericordia, pero actuemos como Dios quiere, siempre preguntando al Señor si lo que yo estoy haciendo es la voluntad del Señor. Cada acción, cada paso que damos es bendición o maldición. Cada situación de mi vida es para beneficio de la obra del Señor o para mal de la obra del Señor. Ojalá que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Y, como dije al principio, esté alerta, no se deje seducir, ni por el mundo, ni por un hombre o una mujer, ni por nada, ni poder, ni dinero, ni nada que le pueda perjudicar a usted y a la iglesia. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Sabemos que no era una linda historia, pero que nos traiga prevención a nuestra vida. Que nos haga prevenir de que nosotros no tenemos que estar jugando con el diablo, ni con la iglesia, ni con nuestras tentaciones, porque somos débiles, somos seres humanos. Fortalece nuestro interior para no caer en tentación. Ayúdanos a dar los pasos correctos que tenemos que hacer para que tú seas bendecido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.